Después de la operación estadounidense en Venezuela, que concluyó con Maduro arribando a los Estados Unidos, Cuba ha regresado a los titulares internacionales. Hay muchos que están diciendo que lo que le queda al sistema en la isla es una afeitada o dos cuando más. Yo no estoy tan seguro. Pero hay algo que sí es cierto, es que los cubanos nunca han vivido en condiciones más difíciles de las que están viviendo ahora. La presión de Trump ha llegado a tal extremo que están operando efectivamente lo que es un bloqueo energético, controlando los barcos o las cantidades de petróleo que entran a la isla sin, hay que decirlo, considerar mucho los efectos que esto pueda tener sobre la población de Cuba. Han abierto, también hay que decirlo, espacios para que el sector privado pueda comenzar a desarrollar operaciones o no interrumpa sus operaciones, y esto incluye que hasta el propio sector privado pueda importar combustible a la isla. Pero realmente no sabemos qué va a salir de aquí. El New York Times esta semana estaba reportando noticias de Cuba. Decía, bajo presión de Trump, líder cubano pide un cambio económico urgente. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo que el sector privado necesitaba más autonomía, mientras la isla enfrenta un bloqueo petrolero estadounidense que ha profundizado una crisis humanitaria. La propia agencia AP tenía otro titular. El presidente de Cuba impulsa cambios urgentes en el modelo económico y negocios de la isla. Y es que esto proviene precisamente de unas decisiones que se comenzaron a anunciar en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, o sea, la prensa oficial, el Granma, y decía, implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias y el modelo económico y social. Así titulaba el órgano del Partido Comunista estas nuevas medidas que se están anunciando. Hay que decir algo. También la prensa ha estado reportando que hay conversaciones, si bien no ha llegado a nivel de negociaciones, pues hay intercambio, me imagino que declaraciones de intención, testeos entre uno y el otro, a dónde pudiera llevar una negociación entre el personal de Marco Rubio y el mismo Marco Rubio y personas cercanas a Raúl Castro, incluido lo que podría ser el propio nieto de Raúl Castro. Estos son reportes, yo honestamente no puedo decir que sí o que no, me sorprendería si no hubiera algún tipo de intercambio, pero hasta el momento las partes, o de alguna manera, aunque no han desmentido los reportes, pues tampoco han confirmado que está aconteciendo en todo esto. Esto fue lo que dijo Miguel Díaz-Canel. Esta es la esperanza de Cuba, ¿no? La esperanza de cómo van a salir de este problema. Dice Díaz-Canel, nos tenemos que centrar de inmediato en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias que hay que hacer al modelo económico y social. Ojalá esta vez sí las transformaciones vengan serias, profundas y efectivas. Porque yo llevo, hay que decirlo, décadas de mi vida escuchando que ahora sí van a resolver el problema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nunca han estado tan cerca de lo que puede ser un colapso del país y por lo tanto espero que tengan el incentivo suficiente para esta vez sí ir bien en serio en las reformas, al menos económicas, dentro de Cuba. Esto fue lo que señaló Díaz-Canel. Están en lo fundamental relacionadas con la autonomía empresarial, la autonomía municipal, el redimensionamiento del aparato estatal, del gobierno y las instituciones, la producción nacional de alimentos con los balances municipales, el cambio de la matriz energética, que no son solo las fuentes renovables, sino todo lo relacionado con el crudo nacional, las exportaciones, vinculándolas con las flexibilidades que se aprobaron para la inversión extranjera directa, aprovechar las asociaciones económicas entre el sector estatal y privado y sobre todo en la escala municipal, y la promoción de negocios con cubanos residentes en el exterior. Promoción de negocios de cubanos con cubanos residentes en el exterior. Ojalá por primera vez el gobierno cubano se centre en realmente garantizar, potenciar y, como dice, promover, pues que los cubanos donde quiera que estén, pues puedan ir a Cuba, invertir y hacer lo que pudieran hacer en cualquier lugar del mundo, pero esta vez en su tierra de origen. Ojalá que por ahí venga, porque aunque han habido inversiones, sociedades irregulares, o sea, no quiere decir que los cubanos hayan estado completamente ajenos. Lo cierto es que enfrentan todavía severas limitaciones dentro de Cuba,
sumándose esto a las propias limitaciones que enfrenta la economía del país. ¿Dará Cuba finalmente el salto? Bueno, yo me mantengo con un escepticismo esperanzador. Ojalá que sí, y con mucho gusto lo que yo y muchos aquí estaríamos dispuestos a hacer para apoyar para que las condiciones de vida y que esa nación vuelva a reconectarse como debe ser con la economía mundial. En cualquier caso, no quiero que tomen solo mi palabra. Vamos a conversar inmediatamente con una emprendedora de muchísima experiencia dentro de Cuba, que está ahí en la caliente, donde están aconteciendo, donde se están dando los acontecimientos para que ella nos dé su reacción directamente de la realidad que está viviendo. Así que quédese ahí, voy a hacer una breve pausa para que nos regale un like o se suscriba si le gusta el contenido que hacemos, y cuando regresemos vamos a estar directamente con alguien dentro de la isla. Para mí es un gusto inmenso estar conversando con Marta Deus. Ella es emprendedora, vive en Cuba, presta servicios profesionales en la isla, es fundadora de Deus Expertos Contables y también CEO y fundadora de Mandado. Así que alguien que lleva durante años entendiendo el funcionamiento del sector privado en Cuba y también, por supuesto, de la economía del país. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Solamente apuntar porque sería injusta con mis socios, soy cofundadora de Mandado. Cofundadora de Mandado. Ok, hay Sí. más personas involucradas y no son los únicos emprendimientos, incluso en los que Marta ha estado involucrada. Bueno, quiero hacerte la primera pregunta. De las medidas que anunció Díaz Canel durante esta semana, a principios sobre todo de la semana, ¿hay algo que está cambiando en la práctica, en la manera en que funciona la economía cubana? O sea, ¿hay algún cambio significativo en estas medidas? A ver, en la práctica yo creo que todavía no, es pronto para decirlo. Sobre todo, bueno, es interesante el tema este de las asociaciones con las empresas estatales en sus diferentes formas, ¿no? Haciendo empresa mixta o contratos de asociación. Había algo ya, o sea, porque no, esto no es realmente nuevo. Ya una empresa privada podía hacer algún tipo de asociación con una empresa estatal, ya sea utilizando alguno de los activos, ya sea utilizando, no sé, un almacén. O sea, ya existían ya contratos. Entonces, bueno, esto viene, digamos, a lo mejor a organizarlo un poco más, a dar un poco de más opciones, también a complejizarlo un poco, porque es mucho más burocracia, un montón de autorizos para poderlo conseguir, que yo creo que eso es algo que realmente como que no terminamos de aprender, ¿no? Tantos autorizos, tantos pasos, deberíamos hacer las cosas un poco más sencillas, pero bueno, realmente en la práctica que yo conozca, también, bueno, yo no conozco a todo el mundo, no se está todavía aplicando, ¿no? Claro, pero bueno, en términos de lo que anunciaron, ¿crees que vaya a hacer alguna diferencia? A ver, yo soy una persona que me quedo siempre con lo positivo. O sea, yo creo que cualquier apertura, cualquier medida que sea de facilitar, siempre es súper bienvenida porque es algo que no teníamos antes. Entonces, que pueda hacer una diferencia, que haya personas en una posición que a lo mejor un contrato de asociación económica le pueda interesar, pues sí, posiblemente. Ahora, que sea lo que se necesite para que se mueva la economía, para que los negocios privados florezcan o se desarrollen, pues la verdad es que creo que no es suficiente. ¿Qué medidas crees que están pendientes para que sea suficiente? En mi opinión, sobre todo, yo creo que es algo que va a ser de un gran impacto, digamos, en el sector privado, sería la inversión extranjera, o sea, autorizar la inversión extranjera en el sector privado.
¿Por qué? Porque bueno, ahora mismo hay muchas, por muchas razones, yo creo que sería beneficioso para el país y por supuesto para el sector privado. Para los negocios, por supuesto, he sabido que es muy difícil que la gente consiga financiamiento para comenzar un negocio. O sea, o sea, ir al banco y pedir un préstamo, eso es prácticamente imposible. Entonces, estás pendiente de familiares, amigos que estén fuera que te puedan apoyar. Por supuesto, no todo el mundo tiene un familiar o un amigo que puede apoyarlo, ¿no? Con financiamiento. Entonces, hay mucha gente con grandes ideas que está ahí como parados en el que no puede avanzar o que tiene un negocio pequeño y que no lo puede hacer escalar. Entonces, para el país, yo creo que Cuba, o sea, todas estas inversiones en las empresas estatales y estas grandes inversiones en las que ellos han confiado, apostado en estos últimos años, estas empresas han perdido mucha confianza por todo lo que ha pasado de los impagos, de todos los cambios que ha habido. Entonces, no es lo mismo que tú le digas a un inversor extranjero, una empresa extranjera, puedes entrar en Cuba invirtiendo 30.000, 40.000, 50.000, 200.000, a que lo tenga que hacer con millones, ¿no? Y otra cosa sería a lo mejor un proceso que entiendo que haciéndolo con un privado sería mucho más sencillo. Entonces, bueno, personalmente ya te digo, me encantaría ver que aprueben la inversión extranjera en el sector privado, en el que en esa estructura legal puedan estar las empresas, que uno pueda dar equity, que uno pueda dar, no sé, que pueda hacer un préstamo, en cualquiera de las modalidades, pero creo que sí, que sería de un gran impacto. Yo he estado viendo que en las medidas estaba anunciada que los municipios podían gestionar inversión extranjera. Eso deja, o sea, excluye a las empresas privadas dentro de los municipios. Por el momento sí. O sea, según yo tengo entendido, eso no está aprobado y todavía no se puede hacer. Si no, yo creo que estaríamos todos ya saltando de alegría. Claro, pero bueno, específicamente yo vi que una de las cosas de lo que más me llamó la atención era que en este anuncio de las medidas de Díaz-Canel, donde él decía que tenía que haber más autonomía y más gestión desde los municipios, pues que también involucraría a actores de inversión extranjera, ¿no? Actores extranjeros que invirtieran en estos municipios. Y la pregunta, una duda que yo tenía, era si eso permitía que los propios municipios entonces facilitaran inversión extranjera o colaboración extranjera con actores privados dentro del municipio. Posiblemente, tal vez y ojalá sea a lo mejor el primer paso, ¿no? Como siempre pasa, tú sabes, nosotros lanzamos, recibimos medidas, normas, el tema de esto es cómo se va a implementar. O sea, ¿tienen los municipios realmente en Cuba capacidad para gestionar eso? No lo sé, tal vez algunos sí, otros no. Em, pero, pero bueno, yo tengo algunas dudas realmente con respecto a eso. Pero bueno, a lo mejor es el inicio. En la práctica no está pasando. Entonces, bueno, tendríamos que esperar. Y lo otro, ya te digo, hace falta mecanismos un poco más sencillos para poder recibir esa inversión. O sea, en el caso de la inversión extranjera existía la ventanilla única, nosotros tenemos, hay una plataforma también que para cuando vas a presentar el proyecto para hacer una MIPYME, existe una plataforma. Hay cosas que podríamos implementar un poco más sencillas. No sé realmente cómo los municipios hoy mismo en Cuba, con todos los problemas que tienen, además, dentro del municipio, de energía, del agua, de esto y lo otro, cómo van a asumir algo más que además lleva un conocimiento, bueno, un poco en finanzas, en inversión extranjera, no lo sé, realmente, eso tengo muchas dudas con respecto a eso. ¿Cómo ves el sector privado en Cuba en estos momentos? ¿Hay expectativa de que tal vez dentro de la política de Estados Unidos, que sabemos que obviamente y yo no estoy a favor del bloqueo energético ni nada parecido, pero aparentemente están más dispuestos a ser flexibles
con el sector privado dentro de Cuba. ¿Crees que está en condiciones el sector privado de Cuba en estos momentos para poder quizás gestionar este tipo de operaciones económicas en caso de que el gobierno de los Estados Unidos pues decida no establecer unas sanciones más agresivas como ha establecido con las empresas estatales, ¿no? ¿El sector privado crees que pudiera ocupar ese espacio? Oye, yo creo que, bueno, la primera parte de tu pregunta, expectativas hay muchas. Hemos, eh, nosotros que llevamos, o sea, yo que comencé mi negocio en el 2013, el servicio de contabilidad, cuando existían los cuentapropistas, y que teníamos muchas menos posibilidades de hacer ciertas cosas porque era una licencia de TCP. Ya vimos en ese momento de Obama con esas pequeñas aperturas, digamos, y digamos con esas expectativas, esas esperanzas, cómo mejoró muchas cosas, ¿no? Porque había muchos negocios abriéndose, porque había mucha gente queriendo invertir en Cuba, solamente con esa esperanza, ¿no? De que las cosas pudiesen ir mejor. Y pues para nosotros fue súper positivo y realmente nuestra empresa creció mucho. Y bueno, ya después en el 2021 que pudimos ser mi pyme, pero bueno, en otras condiciones, digamos. Entonces, ahora que tenemos otras condiciones, que hay 9.000 MIPYME, que la gente se ha podido ir organizando un poco mejor, que tenemos, digamos, un objeto social un poco más amplio, que podemos hacer más cosas, yo creo que sí, que estamos más preparados que nunca. Hemos pasado por mucho, yo creo que las empresas privadas que llevamos tantos años esto ha sido una montaña rusa tremenda, durísima, sobre todo con el tema energético ha sido tremendo, muy, muy duro mantener los negocios. Yo, por ejemplo, que tengo un negocio que depende de internet, cuando no hay luz, pues, bueno, la gente no se puede conectar. O sea, ha sido realmente duro y cualquier apertura económica eh, y normalización, digamos, en las relaciones. O sea, Estados Unidos está cerca, es un cliente natural para nosotros. Yo creo que va a ser muy positiva y estamos listos, por supuesto, para, para estar ahí, ¿no? Y ver qué puedan estar pidiendo en temas, no sé, en qué sectores, qué pueda... pero bueno, en Cuba está todo por hacer, así que yo creo que bueno, que eso... todo de alguna manera vamos a estar beneficiados. ¿Crees, o en tu percepción, todavía la comunidad cubana en el exterior, sobre Sí. todo la de Miami, que es donde más cubanos hay, crees que todavía hay interés de ir e involucrarse con el sector privado? ¿Lo ves tú? ¿Alguno de tus colegas en el sector privado cubano todavía mantienen relaciones con los cubanos que están aquí en Miami? Quizás de la misma manera, con la misma esperanza que durante Obama, o ahora con una esperanza renovada. ¿Cómo ves esas relaciones y qué potencial crees que tengan? Pues mira, yo conozco a mucha gente que está relacionada con Miami, que tienen negocios en Cuba, pero mucha, mucha, mucha. Incluso que viven en Miami, que vienen y van, que tienen residencia en los dos lugares. Entonces yo creo que es natural, o sea, es la mayor comunidad. eh, o sea, es natural que la gente quiera invertir, la gente está, bueno, esperando realmente reformas económicas para poder seguir haciendo, para poder seguir invirtiendo. Hay mucha gente que conozco ahí que además que han sido los que más han invertido porque, bueno, tienen acceso a otro capital, a lo mejor han podido pedir préstamos y lo invierten en Cuba.